Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar de un tema que ha acaparado titulares a lo largo de los últimos días y son los casos de feminicidio. A continuación vamos a poner en contexto algunos de estos hechos. Los crímenes de mujeres han encendido las alarmas en el país. Los casos en 2018 superan ya los 150 y la ciudadanía pide tomar acciones para frenarlos. Pero revisemos algunos hechos que han generado conmoción. La periodista Carla Turcios fue, según las autoridades, asesinada por su pareja en un hecho que todavía no ha sido esclarecido. La joven, según la investigación, fue atacada a golpes mientras dormía y luego estrangulada. El hecho generó una amplia cobertura mediática tanto a nivel nacional como internacional. Y por ahora, el caso ya está en manos de la justicia. Graciela Ramírez fue asesinada en la colonia Sacamil por el hombre con quien compartía su vida y con quien tenía planes de matrimonio. El homicida actuó, según las autoridades, con un cómplice. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que Graciela fue atacada por su prometido, José Héctor Otero Turcios, por celos. Datos de medicina legal arrojaron que fueron 56 puñaladas las que recibió la mujer. Los casos se han dado en todo el país. En Santa Ana, a las 6:15 de la mañana del miércoles 24 de enero, el sistema de emergencia 911 de la policía recibió una llamada. Un hombre que se identificó como pareja de la mujer dijo que había sufrido una caída que la había dejado inconsciente. La mujer fue identificada como Rosa María Bonilla Vega, de 45 años, médico de profesión. Presentaba diversos golpes en su cabeza, pero la investigación reveló que no correspondían a una caída, concluyeron los forenses. Las sospechas señalaron signos de violencia. Su pareja fue detenida por el crimen. Estos son solo algunos de los casos que han generado reacciones como las de la iglesia este fin de semana. Es una pena que una sociedad no tenga las herramientas jurídicas para superar esta actitud. Esto nos denuncia como países incivilizados, como decir, todavía salvajes, me van a perdonar la expresión. Yo la quería como una hermana para mí. A los casos de violencia contra las mujeres se suma la muerte de una promotora de salud en el cantón Santa Rosa del municipio de Ciudad Arce, en La Libertad. Lidia de Jesús Bojorge, de 38 años, fue asesinada a balazos. Sobre este hecho ya hay una captura y se investigan los móviles. Crímenes como estos han llevado incluso a un pronunciamiento de organismos internacionales. Las Naciones Unidas han reiterado su llamado a las autoridades a realizar más acciones para frenar la situación de violencia contra las mujeres. Condenamos rotundamente la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y el feminicidio como su expresión más extrema, dijo en un comunicado el organismo. Este fin de semana los cuerpos de dos mujeres entre 20 y 25 años fueron encontrados a la orilla de la carretera panamericana en la jurisdicción de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán. La escena se registró en el kilómetro 28 de esa calle. Ahí sus homicidas las habrían abandonado. Según las inspecciones, ambas víctimas fueron estranguladas y presentaban signos de golpes en el cuerpo y la cara. Con un recuento de estos casos comenzamos la entrevista de hoy en Hechos AM para hablar de feminicidios y qué acciones se pueden tomar para frenarlos. Saludamos a nuestros invitados esta mañana. Primero a la diputada por el Partido Arena, Carla Hernández. Carla, un gusto que nos acompañe en Hechos AM. Manuel, qué gusto compartir contigo y felicitarte por poner sobre la mesa este tema que está agobiando a la familia salvadoreña. Gracias por la invitación. Bienvenida. También tenemos a Carlos Ruiz, diputado por el partido FMLN. Carlos, como siempre, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a usted, a la colega diputada, lo mismo que al pueblo salvadoreño, que nos brinda la oportunidad de acercarnos a través de este programa tan importante para el país. Estamos ante una realidad triste, una realidad que conmociona, una realidad que deja niños huérfanos, familias llorando, los feminicidios. La pregunta que surge en primer lugar es, ¿se está dando la respuesta institucional adecuada ante un problema de esta magnitud? Carla. Bueno, mira, yo creo que no, Manuel. Veamos las cifras de 2017 en cuanto a denuncias. Hubo más de 1.400 denuncias de violencia en diferentes estratos de la sociedad, en diferentes edades. ¿Cuántas de estas denuncias
terminaron en feminicidios? No lo sabemos. ¿Por qué? Primero, porque no hay un control en el Sistema Nacional de Datos Estadísticos que establecía la ley que se debía de crear. Nosotros desde la Comisión de la Mujer, la cual presidí la legislatura pasada, hicimos un llamado a las autoridades competentes para que este Sistema Nacional de Datos funcionara a la brevedad. Porque ¿de qué sirve que tú midas los feminicidios cuando no mediste cuál era el problema cuando inicia una agresión? Y un ejemplo bien claro es Graciela. Graciela encontraron que su pareja le había hecho más de 800 llamadas porque la celaba, la controlaba. No me cabe la menor duda que antes de asesinarla hubo señales de maltrato dentro de la casa, pero todo esto no se está midiendo de la forma adecuada. Entonces, ¿cómo diseñas tú las políticas públicas necesarias para tratar este problema que está aquejando a nuestra sociedad? Decía el cardenal que no hay herramientas jurídicas. Sí tenemos herramientas jurídicas, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué rol están cumpliendo las instituciones del sistema que se creó con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia? Porque la idea es que se prevengan estos delitos y que no lleguemos a exigir nada más justicia para los feminicidios. De hecho, Carla, yo tengo acá la cita de las declaraciones que daba Monseñor José Luis Escobar Alas, y él decía, esto nos visualiza como un país salvaje, esto no puede seguir, las leyes deben ser más fuertes, no es necesario llegar a la muerte para que la violencia contra la mujer sea considerada grave, las leyes son primitivas, decía Monseñor, son una vergüenza. Las leyes, quiero decirte, nosotros estamos a la vanguardia en Centroamérica en cuanto a materia legal. Nosotros hemos compartido con colegas de otros países y nos han tomado de modelo en cuanto a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y la Ley de Igualdad y Equidad. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de aplicar la ley, muchas veces el sistema judicial se va por el Código Penal y no por las sanciones que está exigiendo la ley o que establece la ley especial para que se apliquen. Por otro lado, tenemos que avanzar en materia de prevención, porque hay una realidad. Nuestros niños están viviendo violencia dentro de las casas y eso lo replican en la calle. Y nosotros lo hemos visto en escuelas públicas, en colegios privados. Los niños nada más son un modelo de lo que está sucediendo dentro de sus hogares. ¿Cómo vamos a trabajar eso? En repetidas ocasiones yo lo he dicho. Es momento de que el Ministerio de Educación asuma su rol dentro de la ley y pueda trabajar estos temas en las escuelas para padres. Creo que hay una gran herramienta. Todas las escuelas tienen a nivel nacional estas escuelas para padres 3-4 veces al año y creo que sería un buen vehículo para divulgar la ley y para que la gente también sepa cuáles son las consecuencias de violar la ley. Carlos, ¿cómo ve usted la respuesta institucional que se está dando ante un fenómeno tan grave como este, los crímenes contra mujeres? Yo creo en primer lugar, Manuel, que hay que abordar una cosa, distinguir entre el homicidio y el feminicidio. Porque el homicidio es el acto de arrebatarle la vida a alguien por una causa desconocida, no necesariamente por otra razón. Pero esto se trata de un fenómeno que también tiene características estructurales, es decir, es de una concepción. El feminicidio expresa, por un lado, el sentido de dominación del hombre por la mujer, sobre la mujer. Ese es un sentido que no es una cosa casual, que se viene arrastrando históricamente, bueno, si uno quiere, desde el esclavismo para acá. Es decir, qué características ha tenido, es decir, cómo concebían incluso los griegos y los romanos particularmente a la mujer, simplemente como el mecanismo a través del cual se podía transferir el poder, es decir, para que diera vida, para que apareciera un nuevo conductor. Eso fue allá en Roma, pero eso siguió durante el feudalismo y existe en el actual sistema, porque tiene que ver con el sentimiento de propiedad. Es decir, el hombre considera a la mujer su propiedad. Fíjense, eso es delicado. Es decir, porque no se concibe que la mujer es otro ser igual, con iguales derechos,
porque no ha sido así. Si uno debe observar qué es lo que ha estado pasando en el país. ¿Qué es lo que ha pasado en el país hasta 1953? En este país hasta 1953, después de cuántos años de república, las mujeres no podían votar. Entonces eran algo así como un objeto, no como un sujeto. Y en ese sentido, la concepción social que todos conocemos como machismo tiene que ver con el origen estructural del sentimiento de propiedad y de dominación, por tanto de discriminación, es decir, no va a ser, no está apta, no es igual la mujer que el hombre y por tanto la mujer debe someterse. La mujer ha tenido que pelear contra eso a lo largo de la historia. Hoy, por ejemplo, ya vemos un gran esfuerzo de mujeres que se han integrado en el desarrollo de la sociedad. Hoy vemos profesionales. Podíamos ver las profesionales de hoy allá por los años 20, 30 del siglo pasado, no, no era así. Servían para otra cosa nomás. Entonces, esta parte es importantísima porque tiene que ver la razón que genera el odio. Es decir, cuando no te dejas dominar, te voy a someter por la ruta que sea. Y veamos las características. ¿Qué empujó a estos autores que se supone fueron ellos, es decir, que todavía no han sido juzgados, pero que se supone que ellos fueron, es decir, se parte de que ellos fueron por los indicios que se tienen? ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, dice, la celaba. Es decir, no tenía ninguna seguridad en sí mismo de la correspondencia de la otra parte. Y como si la persona tenía, porque no se puede decir que eran mujeres que estaban al margen del aparato productivo del país, ¿no? Estaban integradas. Una era médico, la otra era periodista. Carla Turcios, periodista, la ciudadana de Santa Ana, médico. Y los dos con una característica: ellos eran la fuente de mantenimiento de la persona que se supone las asesinó. ¿Eso qué implica? Implica que el otro ellas no eran dependientes de ellos, era al revés, eran ellos los dependientes de ellas. Pero, ¿qué ocurrió? Es decir, no es tan fácil entrar en la vida de la intimidad. Y una de las características del feminicidio es que por lo general ocurre al interior de la familia. Es decir, es una de las partes, porque no, los feminicidios hay que verlos con la característica también del odio hacia la mujer, es decir, el espíritu de marginación, el espíritu de dominación. Si no haces lo que yo te digo, entonces te voy a someter por la ruta que sea. Y si para ello tengo que llegar a la liquidación física, entonces llego. Esa es una concepción social que está ahí, que hay que decir, son aspectos culturales. Justamente el ISDEMU en su informe hace el establecimiento de esta diferenciación, porque no es lo mismo que porque le arrebataron la cartera y gritó de una sola vez. Ese es un asesinato, ese es un homicidio, sí. Pero el feminicidio es otra cosa, tiene que ver con una relación fundamentalmente entre elementos de confianza que existen. Los casos que hemos visto, el caso de la doctora en Santa Ana, que la pareja en este caso decía que había sufrido una caída, llega la policía y no coincidía los golpes que ella presentaba con los de una caída. Entonces, el caso de Graciela, 56 puñaladas, e incluso ahí hay un problema mucho mayor porque hay una investigación incluso en la policía de la atención que se le dio al caso. Y entonces aquí lo que se requiere, y uno debe pensar, debemos desarrollar, debemos alcanzar la necesidad del desarrollo, por ejemplo, de la profesionalización de los aparatos que van en la investigación. El sistema de investigación debe ser más desarrollado y para eso se necesitan los recursos indispensables que deben impulsarse. ¿Por qué? Porque ahora esto debe ser también fruto del análisis
multidisciplinario. No puede ser el acto de simplemente la investigación inmediata con la concepción policial que a lo mejor todos tengamos. Pero sobre el punto de la reacción institucional, quiero que nos detengamos un momento porque hay acusaciones de diferentes organismos que dicen que hay discriminación de unos casos con otros. En abril fueron 34 casos de feminicidios. Solo 4 han sido resueltos, algunos por la presión que se ejerce a nivel mediático. ¿Cómo ve usted la situación, Carla? Mire, yo la semana pasada tuve la oportunidad de compartir sobre la ley en algunas unidades de la policía y yo lo que les decía era, si bien es cierto, no son los agentes, es bien importante cuando ellos llegan a una escena del crimen y levantan la información, porque son los primeros. Si la información desde el principio se levanta mal, ya la clasificación del delito ya va, como decía aquí el diputado, lo clasifican como homicidio y no como un feminicidio. Pero yo quisiera, Manuel, que nos centremos, es cierto, las instituciones tienen que mejorar la calidad de la atención y tienen que estar listas. La ley está en vigencia desde el 2012, a estas alturas ya deberían de estar listas, pero centrémonos en la prevención, en la denuncia previa, porque yo a este día no sé, al parecer no hay evidencia de que Graciela haya denunciado violencia previa. Tampoco hay evidencia de que Carla Turcios haya denunciado. Entonces, ¿qué es lo que detiene a una mujer para denunciar? Más allá de la presión social y de la vergüenza de que van a decir, uy, voy a discutir en público lo que está sucediendo en mi casa. Más allá de eso, ¿a qué le teme una mujer? ¿Por qué no va y denuncia de que está siendo agredida en el seno de su familia? Tiene que ver con muchas cosas, ya hablábamos, la vergüenza del qué dirán, los amigos o la gente o los vecinos que no se acercan para ayudar, sino para decir, miren, quizás se portó mal, quizás lo engañó, quizás no le hace caso, quizás no lo atiende, y todas esas cosas que culturalmente, por costumbre, señalan a la víctima y no al victimario. ¿Qué pasa? Las mujeres también tienen miedo de llegar al sistema y de que el sistema no les responda. Nosotros fuimos testigos de una mujer que ya había ido a denunciar y que camino a ejercer otra vez la denuncia la mataron. ¿Qué pasa? Denuncio, se levanta el caso. ¿Quién me garantiza que las medidas cautelares se cumplan? Nadie. Entonces las mujeres dicen, ¿para qué voy a ir a denunciar? Si este hoy me cachimbeó, mañana me va a matar. Ese es el gran temor. ¿Y por qué? Porque las instituciones responsables de atender a las mujeres no han dado la respuesta necesaria. El artículo 26 de la ley establece la creación de casas de acogida a nivel nacional para que las mujeres cuando vayan hagan la denuncia, pero además tengan un lugar donde quedarse. ¿De qué sirve que lleguen, hagan la denuncia y se regresen al lugar donde las están maltratando? Muchas de esas mujeres que fueron y denunciaron regresaron solo a que las mataran. Y vimos un caso recientemente que el hombre le dijo, vea, fuiste a denunciar, pues aquí está, y la mató. Eso es lo que está sucediendo y por eso muchas mujeres no dan el paso a denunciar. Y yo creo que es momento de que las instituciones despierten y se haga lo que tiene que hacer. Yo decía muchas veces cuando nos acusaban de que no queríamos dar el préstamo a Ciudad Mujer, miren, yo no tengo nada en contra de Ciudad Mujer, pero yo creo que también debemos trabajar en esas casas de acogida que pueden darle una opción a una mujer que no tiene el pasaje para pagar a movilizarse con sus hijos afuera de su municipio. ¿Qué alternativas les estamos dando como Estado, como gobierno central? Como te digo, en materia de legislación hemos avanzado, pero falta esta parte que está desatendida y que es urgente que se haga algo ya. Hay un punto importante que señalaba usted, Carla, y me parece que tiene Carlos que dar su opinión también, cuando decía, hay una legislación que está creada, pero muchas veces cuando llega esto al sistema judicial, el juez no utiliza la legislación especializada en temas como el tratamiento de violencia hacia las mujeres, sino que se va por las leyes tradicionales. ¿Qué se puede hacer, qué se puede decir ante un problema tan serio como este? Bueno, pero es que ahí es donde entonces viene el fenómeno. ¿Qué importancia tiene en la psicología y en la mente de la sociedad el darse cuenta que tienen que utilizar
la herramienta necesaria, porque no es cierto que no hay herramientas. Ahí está una de los elementos, la ley especial integral para la vida libre de violencia de las mujeres, que tiene incluso los señalamientos que dice aquí la diputada. Pero no es solo eso. Tenemos la reforma que se le metió al Código Penal, ¿no?, con relación a prohibir que las menores de edad, es decir, que niñas, puedan, solo por el hecho de que se les utiliza sexualmente, salen embarazadas y deben de ser, por tanto, ya se quería decir que con solo casarse con ellas, con eso se salvaba la situación. No es cierto, ahí ha habido ya un maltrato profundo. Y se legitima el delito. Y se legitimaba el delito, pero eso estaba aceptado jurídicamente, es decir, esa era la concepción que había en la cabeza de la sociedad salvadoreña, que lo importante era que simplemente se opacara el hecho. Hoy eso está prohibido. Eso es importantísimo. No es que no hay herramientas, a lo mejor haya que todavía precisar y mejorar las herramientas. La pregunta, ¿y el sistema judicial? ¿Y qué está haciendo? ¿Y se ha preparado? El informe de ISDEMU habla de que efectivamente se ha hecho una preparación de más o menos 150 personas. Pero la pregunta es, ¿y esas 150 personas todas darán abasto y estarán distribuidas de tal manera que atiendan los casos en donde hoy hay incluso juzgados especializados para eso? Que ya tienen que entrar los otros dos, porque Pues sí, ahorita solo está funcionando uno. Por eso mismo. Entonces, es decir, si ya hay instituciones, pero la pregunta, y aquí sí yo voy a diferenciarme, hay que decir, efectivamente no, si Ciudad Mujer es una institución que justamente aborda en esa dirección, hasta prepara las áreas de la protección inmediata, porque no se puede pensar que una institución de ese tipo le va a dar permanente solución, porque pues, en los casos estos. Pero es decir, aquí el problema es de Estado, es de Estado. Es decir, porque a la gente piensa que es de la PNC y que es de solo la Fiscalía. Por supuesto que hay que mejorar a la PNC y a la Fiscalía. Por supuesto que hay que examinar a ver hasta dónde cada quien tiene, qué tipo de dibujo tiene en la cabeza con relación a la intercambio entre hombre y mujer. Tiene que plantearse eso, pero también en la Fiscalía, porque aquí no hay cosas que no se puedan señalar, incluso a esos niveles. Entonces la concepción que ese profesional tiene de cómo abordar esos casos, y no vayamos a decir que el sistema judicial no cuenta con los recursos. Dicho sea de paso, el sistema judicial de este país es el que más presupuesto tiene, porque dispone del 6% del erario nacional para ese fin. Y sin embargo tiene ¿por qué tiene la concepción? Porque eso es lo que hay. Por eso es que yo señalé que el problema tiene fundamentalmente un orden estructural, es decir, depende de la estructura que la sociedad tiene, de la visión hacia la mujer, que todavía no dejamos el pasado. El pasado pesa mucho y no es un pasado lejano, si este es un pasado cercano, muy cercano. Esa historia es reciente todavía. Es romper eso, va a requerir de que haya un esfuerzo de todos, y por eso yo decía la necesidad, por ejemplo, no puede abordar un caso de esos alguien que no sea un psicólogo, que no sea un médico, que no sea un abogado, que no sea un profesional, que no sea un criminalista, que tenga la capacidad de distinguir entre lo que es un asesinato, es decir, un homicidio, y lo que es un feminicidio, que incluso puede tratarse también porque de otro tipo de acciones, por ejemplo la trata de personas, que por allí comienza, y aquí hasta es público, que es hasta, ¿cómo se llama? Es público pero no reconocido judicialmente, que hay trata de gente que vive de de explotar sexualmente a las mujeres. Y eso, aquí no hemos decidido qué hacer con eso. Esos son los elementos, y yo creo que en esa dirección del pensamiento del arzobispo,
cuando dice por qué es que nos hace falta algunos, probablemente nos hacen falta algunos instrumentos, pero no estamos tan carentes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros, regresamos enseguida. Estamos hablando de feminicidios en El Salvador en la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre feminicidios en El Salvador, una situación que, como decíamos, es alarmante. La cantidad de casos continúa creciendo y se pregunta, la pregunta que surge es la respuesta de las autoridades, de las instituciones, y la respuesta que se está dando para generar conciencia entre la población si es la correcta. Están con nosotros esta mañana los diputados Carla Hernández por el partido Arena y Carlos Ruiz por el partido FMLN. La UCA hacía un análisis sobre el tema feminicidios y decía que si bien El Salvador tiene una de las legislaciones más avanzadas para proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia, ello no se ha traducido en una efectiva protección ni ha logrado detener la violencia. Al contrario, hay un incremento de crímenes. ¿Cuál es la lectura que se tiene que hacer de este tema? Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estamos claros en que finalmente el problema está a la luz. Antes todo era bajo la alfombra y no se veía tanto. Creo que el tener la ley nos ha puesto sobre la mesa el problema. Todavía no tenemos clara la dimensión. Gracias a Ormuza, pues nosotros tenemos periódicamente información. Ellos se han dado a la tarea de suplir esta responsabilidad que es del Sistema Nacional de Datos Estadísticos, pero que si ya sabemos que hay un problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner sobre la mesa para resolver? Ya te hablaba de empezar a divulgar desde las escuelas para padres la ley, para que las niñas y las mujeres conozcan de sus derechos, pero que también para los que pueden ser agresores o estén agrediendo dentro de sus casas, conozcan las consecuencias de violar la ley. Pero por otro lado hay un tema bien importante. La ley, cuando crea el sistema, establece obligaciones a las municipalidades en planes operativos, planes de prevención de la violencia, pero ¿qué sucede? Las municipalidades no cuentan con recursos suficientes para poder echar a andar estos planes, y esto te lo digo con conocimiento porque nosotros desde la oficina de la Asamblea en el Departamento de la Libertad nos hemos dado a la tarea de hacer el análisis junto a ISDEMU de las municipalidades. Y esto no tiene que ver con ideología, porque de todos los colores hay deudas en cumplimiento. ¿Pero por qué? Porque no hay recursos. Yo quiero poner sobre la mesa esto y pedirle, aprovechando que aquí está el diputado y que él ha sido alcalde también y que conoce la necesidad de los recursos, hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa para poder dar un poco más de presupuesto a las alcaldías dentro del FODES para poder atender todo esto que le establece la ley como obligación y que podría solucionar algunos de los problemas que se dan, que podrían atender a las mujeres y orientarlas. Cuando está sucediendo esto dentro de sus municipios. Pero ¿existe la capacidad a nivel municipal o la conciencia a nivel municipal sobre el problema, las dimensiones que tiene y las características? Hay algunas municipalidades que ya lo tienen medido y con respecto a eso han realizado sus planes. Puedo decirte de los municipios que yo conozco que han trabajado: en Colón, en La Libertad, San Matías también está bien avanzado, Chiltiupán, y hay otros municipios que han avanzado, pero se topan cuando ya no hay recursos. Y yo creo que esto hay que abordarlo desde la Asamblea Legislativa y evaluar estas piezas que están solicitando un pequeño porcentaje del FODES para que las alcaldías tengan ese presupuesto única y exclusivamente para dar cumplimiento a los planes que ya les requiere la ley y que podrían ayudarles en materia de prevención, porque desde las alcaldías podrían estar educando a las mujeres sobre sus derechos y ya no le dejas la responsabilidad solo a la escuela, sino que también las alcaldías, a través de sus promotores y de cursos de formación, poder estar hablando con las mujeres y atendiéndolas también, por supuesto, dentro de sus municipios. Y eso no le requiere a la mujer que se mueva de ahí, que es la limitante. Ay, sí, quiero ir a denunciar, pero no tengo para el pasaje. Quiero ir a que me ayuden o a que me orienten qué es lo que puedo hacer, pero no tengo para el pasaje para ir, o hasta los juzgados que no están en mi municipio, o hasta el juzgado especializado, que solo hay uno ahorita a nivel nacional. Creo que dotando de recursos a las alcaldías, tú podrías empezar a trabajar en materia de prevención. Carlos Ruiz. Bueno, yo creo que, miren, debemos de examinar esto, porque hay que decir que el Ministerio de Educación tiene un monitoreo de lo que ocurre.
Y lo que pasa es que eso no es público, es decir, no se ha publicitado lo necesario. Lo primero que hay que decir es que este fenómeno, como ya se dijo, se empezó a tratar realmente a partir del año del 2009 en adelante y se materializó en el 12. Es interesante. Y además también marcó los puntos donde debía de irse ejerciendo con mayor precisión. Uno es el Ministerio de Educación, que rinde informe anual. Lo que pasa es que no son cosas que no las estamos publicitando lo necesario, a veces no se desconocen. Dos, el Sistema Nacional de Salud ha contribuido y contribuye mucho. Ahí hay una información y hay datos especializados en donde dice cuántos, por ejemplo, cuántas personas son maltratadas en el sentido de cómo son violentadas muchas mujeres antes de la edad necesaria para dar a luz. Pero ese es un problema de comunicación, entonces, interinstitucional. No solo es que el problema es que, fíjese usted, hasta ahorita estamos hablando de la escuela, del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Salud, pero solo ellos no constituyen el país. Y el sistema judicial, ¿cuándo va a entrar de verdad y a fondo? Para empezar consigo mismo. ¿Contribuye, digamos, la actuación que tiene hasta este momento el sistema judicial a la impunidad en estos casos? Pues desde el momento en que no hay la suficiente preparación para el abordaje de la temática, de alguna manera, es más, por supuesto que quedan otros muchos crímenes y homicidios particularmente que no son abordados y que están allí hacinados. Pero en este caso, en el caso de los feminicidios y tratándose, y en este mes que les damos el reconocimiento a la madre, que el único ser que puede ser madre es la mujer, ¿verdad? Y entonces a la mujer, que es la que nos reproduce la vida de verdad y nos la trae al mundo, entonces que tiene esa capacidad, ¿qué dedicatoria le hemos dado? No se tiene. Pero no en todas partes no hay recursos. Ahora, ¿debe de entrar las municipalidades? Sí deben de entrar. Y yo quiero decirles, cuando yo fui funcionario público ya teníamos instalado la unidad que debía de abordar eso. Eso fue eliminado. Porque como lo dejamos nosotros, por eso fue eliminado. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Hoy, como eso cuesta volverlo a estructurar, porque vuelvo a decir, ahí no se puede poner al amigo, ahí hay que poner al profesional, que tenga la capacidad para hacerlo. Hay que poner al trabajador social, como bien se dijo aquí. Pero también hay que poner al psicólogo. Es decir, también hay que poner al médico, porque ellos tienen que ir dando fe de lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Es decir, no se puede prevenir si no se tiene la capacidad de abordaje de tratamiento. Bueno, entonces tenemos esas cosas. Por supuesto que uno se pregunta, y a mí me dicen, que debe de aumentarse el FODES. Pues teóricamente sí, y la pregunta es las capacidades del Estado, porque eso tiene que ver con la productividad del país. Entonces hoy tenemos aquí la necesidad de decir, y además que esos recursos, lo que sí debemos hacer es que se utilicen para lo que se dice, porque aquí tenemos el caso, a cada rato el FODES es dedicado ¿para qué? Para recolectar desechos sólidos. El FODES es dedicado para pagar energía eléctrica. Mire un momentito, eso no puede seguir siendo así. Para eso, ¿y por qué? Porque lo que pasa es que esos son servicios y los servicios se pagan con tasas. Entonces, si se hace bien eso, yo lo digo efectivamente porque he sido, ¿cómo se llama?, alcalde. Y si se logra, si se utiliza adecuadamente el recurso, no es que es suficiente, nunca va a ser suficiente, pero se puede ir desarrollando esta parte. Pero ¿y las iglesias? Es que el problema, yo por eso decía, este es un problema de Estado, no es un problema de gobierno.
Y debemos Pero meter. cabe la pregunta también, ¿y la Asamblea Legislativa? Pero nosotros hemos hecho nuestra tarea legislando, ese es el rol de la Asamblea Legislativa y hemos ido más allá, desde la Comisión de la Mujer, nosotros cada año en esta legislatura que pasó nos dimos a la tarea de la divulgación, que si bien es cierto la ley no nos establece la obligación, pero sí nosotros lo tomamos como una tarea propia. Quiero decirte que de las oficinas departamentales de la Asamblea nosotros hemos trabajado en la divulgación de la ley, pero yo quiero volver al tema de la prevención, Manuel. Estamos en una sociedad altamente violenta. Nuestros índices de violencia son los más altos de la historia de El Salvador. Pero si no erradicamos la violencia dentro de las casas, no vamos a lograr hacer nada en las calles, porque los niños van a ir a replicar lo que ven en su casa, en la calle, en la escuela, en los grupos de amigos, en los partidos de fútbol, en los partidos de básquetbol. Entonces, la gran tarea ahora, y yo coincido que es una tarea de Estado, es poder dar los pasos necesarios para que la violencia dentro de la familia sea prevenida. Y en cuanto al tema de las municipalidades, yo sé, hay que usar responsablemente el FODES, pero cuando la ley se aprobó en el 2012, se les delegaron las responsabilidades, más no se le destinaron los recursos. Y creo que ese es un tema que bien podríamos ver responsablemente y por supuesto con la vigilancia de que si se les da estos recursos sean específicamente usados para ese destino. En este sentido, la prevención, es que no va a haber prevención solo porque se haga en la escuela, no va a haber prevención solo porque se haga a través del Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Salud, cuya reforma ha contribuido mucho. Por eso dije, y el papel de los conductores espirituales y el papel de los conductores deportivos. Y es que el problema debemos abordarlo en todas las direcciones y debemos de trabajar porque entonces es que la sociedad se va a permear. Pues por supuesto, si nosotros creemos que vamos a resolver el problema de los feminicidios a través exclusivamente de la represión, mentira. Por eso es que es correcto el planteamiento de la diputada cuando dice debemos prevenir, pero para prevenir hay que conocer. Si no conocemos no podemos prevenir y además hay que preparar una respuesta estructurada. Si la hacemos estructurada, las respuestas, es decir, si la iglesia le gana el alma a la gente, y no estoy hablando de la iglesia católica, hablo de las distintas denominaciones de iglesia, le gana la mente al creyente y lo induce y lo conduce por ahí, vamos a tener una respuesta. Si los conductores deportivos hacen eso, también, es decir, hay las comunidades, si es que tenemos que trabajar con las directivas comunales. ¿Por qué? Porque es allí donde se genera el fenómeno. Si nosotros, es decir, donde se gana la idea que la violencia no resuelve problemas, sino que los incrementa. Es decir, porque pues, ¿y el niño qué va a hacer? Ahora, vamos a tener que buscar solo respuestas. No, también vamos a tener que buscar una redistribución de la riqueza, porque también las angustias económicas en el hogar te generan situaciones. Bueno, imaginémonos los salarios, cómo deben de ser para que ayuden a que se desmonte esa necesidad ahí. Todas esas cosas debemos irlas trabajando con el objeto de que haya, es decir, por eso es que se dice crear un entorno adecuado. Pero ¿cómo creamos un entorno adecuado? Y tanto en el informe de Naciones Unidas como en el informe de ISDEMU se establece una de las preocupaciones es la precariedad de las familias que son conducidas hacia la violencia, porque por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? El niño en casa no pregunta, pide. ¿Verdad? El niño pide. La madre, si está ella en casa, quiere decir que no está integrada al aparato productivo. ¿A quién le va a pedir? Le pide al otro, y si no alcanza, bueno, en fin, por esto estos son fenómenos multicausales, no tienen una causa única y por tanto deben ser abordados, eso sí, deben ser abordados multidisciplinariamente para que podamos ir entendiendo, pero también deben ser abordados por el conjunto de la sociedad. Si no hacemos eso, tampoco podremos encontrar prevención.
¿Cómo descubrir si en la casa hay un debate que uno no sabe a qué niveles y cómo se resuelve? Y si eso no sale a la calle, por eso es que es correcto decir que hay que denunciar, pero no basta con denunciar, va a haber que encontrarle el ambiente propicio y crearle el ambiente propicio para que eso pueda irse resolviendo tanto estructuralmente en la idiosincrasia del pueblo, como también que se vaya creando las soluciones, ir quitando los elementos, sacando los elementos que provocan esa violencia que conduce al feminicidio. Y por supuesto hay que educarnos a nosotros, y particularmente a nosotros los hombres, para que entendamos que debemos de ver a la mujer como un ser igual que nosotros, con iguales derechos, con iguales responsabilidades, y que por tanto la solución a cualquier problema debemos encontrarla mediante la discusión correcta y el abordaje sereno del problema. Muy bien, yo les quiero agradecer que han venido a conversar con nosotros esta mañana. Carla, gracias por estar aquí. Definitivamente gracias. Que este es un tema que va a seguir acaparando titulares y sobre el que hay que hacer muchísimo análisis. Esperamos que en la Asamblea Legislativa se haga el abordaje que se debe hacer, y por supuesto que vamos a estar ahí para darle seguimiento. Yo quiero aprovechar, Manuel, para pedirles a los medios de comunicación: lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa es importante y ustedes pueden ser grandes aliados nuestros. La Comisión de la Mujer ha tenido muy poca cobertura de los medios de comunicación, y eso ha limitado el alcance para que toda la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo en materia de la defensa de los derechos de las mujeres. Así que invitarles, Comisión de la Mujer, miércoles 2 de la tarde, todas las semanas en la Asamblea Legislativa, acompáñennos a ayudar a erradicar la violencia en contra de la mujer en El Salvador. Ahí vamos a estar. Gracias Carla, por venir. Gracias también, Carlos Ruiz, por acompañarnos esta mañana de lunes. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar en este programa. Gracias a la colega diputada. Gracias, Carlos. Y la invitación va en serio para que todas y todos, eso quiere decir que también los medios, cuando uno dice la prensa escrita, televisiva, radial, le metamos desde este punto un esfuerzo a parar estos elementos que están ocurriendo en el país. Un buen punto de partida es la discusión de esta mañana. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Tenemos más información con Lorena, con Célida y con Carlos.